Bendiciones para todos. Este viernes, una noche especial donde estamos una vez más congregados para escuchar la palabra de Dios y también para orar juntos, orar por cada una de nuestras necesidades, orar por la necesidad de los hermanos de la iglesia, del CCJF. Y sabemos que son situaciones de prueba, de adversidad, pero también sabemos que hay una victoria en la cual nos está esperando y es a través de la persona de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros sabemos que el velo se rasgó y cuando vamos a su presencia, Él está presto para escucharnos y seguramente Él nos va a dar un contexto acorde a su perfecta y su divina voluntad. En estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, más allá de la situación, sabemos que tenemos una bendición espiritual, una bendición que por ahí nuestra mente tan finita no logra captar lo infinito de Dios y las maravillas y las bendiciones que Dios nos ha dado para nosotros. El apóstol San Pablo, en muchas ocasiones, él siendo perseguido no únicamente por la gente que no creía en Jesús, sino que a veces que también la gente misma de la fe que creía en Jesús, lo perseguían y por ahí no era aceptado porque como que venía de una costumbre judía y a la vez también perseguidor de la iglesia, de los hombres de la fe. Entonces era muy cuestionado, pero sin embargo él encontró la bendición espiritual y él hace mención en una carta a los Efesios, en la cual yo quiero que compartamos en el capítulo 1, desde el versículo 3 hacia adelante. Él no se refería a una bendición bien material, porque a veces confundimos y nosotros creemos que las bendiciones están simplemente en las cosas materiales. Creo que las bendiciones espirituales que Pablo tenía iban mucho más allá de la provisión diaria, mucho más allá quizás de logros, de conquistas. Había una bendición que era interior, había una bendición que era espiritual. Él llegaba a decir incluso que las cosas que él tenía antes, él la tenía, dice, por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de ganar esa sabiduría celestial, esa sabiduría que viene de lo alto. Por eso en esta noche yo quiero que compartamos en el capítulo 1 de Efesios, él llega a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí está el centro, ¿no es cierto? Dice la bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Lo primero que yo quiero marcar que como nosotros, hijos de Dios, tenemos una bendición espiritual. Con el simple hecho de que ya estamos bendecidos, estamos aceptados por Dios, Dios nos bendice. Nos bendice no únicamente en lo material, porque sabemos muchas veces cuando hay una provisión de alimento, una provisión a lo mejor de la indumentaria, de un calzado, de la ropa, sabemos que son bendiciones, pero Pablo dice hay una bendición espiritual, hay una bendición celestial, la cual también nosotros debemos empezar a disfrutar de esa bendición espiritual y celestial la cual tenemos. Pablo pasaba muchas adversidades, Pablo pasaba situaciones muy trágicas, pero sin embargo él no descartaba e incluso animaba a aquellos que estaban pasando por momentos de dificultad. Y entonces él dice a la iglesia de Éfeso, dice, no olvidemos, hermanos, no olvidemos que tenemos bendiciones espirituales, que son celestiales. Él dice, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Obviamente que las celestiales son mucho mejor que las terrenales. Uno encuentra muchas veces ese gozo, esa bendición, esa fortaleza espiritual, esa paz interior, que a lo mejor nos faltan cosas o estamos pasando por pruebas muy grandes, pero hay una paz en nuestro interior que quizás no lo vamos a encontrar en las cosas materiales. Ni siquiera en un profesional podemos encontrar muchas veces el consuelo, muchas veces una palabra de aliento y de fortaleza, y dice que no lo encontramos, pero sí lo vamos a encontrar en esa voz interior que es a través del Espíritu Santo que nos va a llegar a nuestro corazón. Entonces esa bendición que es celestial, que es mucho más que la terrenal, es mucho más que la terrenal.
Lo segundo que yo encuentro en Pablo, que él dice que está bendecido, pero también dice según él nos escogió antes de la fundación del mundo. Hay una especie en estos tiempos de la teología de la predestinación, y a veces que se arma la teología de la predestinación y se argumenta mucho y nos olvidamos que realmente la predestinación, la meta de la predestinación es la santidad. Si nosotros creemos que estamos predestinados para con Dios, tenemos que pensar que nuestra meta es la santidad. Lo que hace mención Pablo, dice, nosotros somos escogidos, versículo 4, en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, ante ese aprovechamiento quizás de la teología de la predestinación, tenemos que pensar que fuimos predestinados para ser santos y sin mancha. Entonces, esa es la meta de la predestinación. No quizás para sacar provecho, a veces que nos equivocamos, fallamos y queremos justificarnos con que, bueno, ya estamos predestinados para la salvación, estamos predestinados para una vida eterna, pero nos olvidamos que realmente nosotros estamos predestinados para vivir una vida sin mancha y para vivir una vida santa. Entonces Pablo dice, nosotros somos predestinados, Dios nos escogió. Lo segundo que yo quiero remarcar, primero fuimos bendecidos y lo segundo que somos escogidos y predestinados por Dios. Sigue mencionando en su carta Pablo con esta inspiración del Espíritu, el cual también nosotros debemos recibir en estos días. Debemos recordar que más allá de lo terrenal tenemos bendiciones espirituales. Con el simple hecho de saber que el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, cuando le dimos lugar, cuando aceptamos a Jesús y reconocimos que somos faltantes, somos pecaminosos, erramos el blanco, aceptamos a Jesús, automáticamente el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestro corazón. Eso es una tremenda bendición, es una bendición espiritual. Él nos escogió, dice que Él, lo vil, lo menospreciado, Él escogió para avergonzar aún a aquellos sabios que están en la tierra. Y quizá nosotros sabemos, escuchamos o conocemos de grandes personajes, ¿no? Sabios terrenos, pero no con la sabiduría espiritual. Por eso Dios nos escogió a nosotros, para que también luego hace mención el apóstol Pablo para darnos sabiduría y para darnos inteligencia espiritual. Seguimos leyendo en este pasaje, entonces yo dije, encontramos que somos escogidos por Dios, pero también dice que somos herederos. Dice, antes santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados según hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo acepto en Él amado. Acá hay algo que encontramos también, que Dios nos ha aceptado. Y esto es muy importante para nosotros. A veces que cuando encontramos personajes o personas que no son aceptadas en ciertos círculos, muchas veces nosotros mismos por ahí nos hemos aceptado. Escuchaba a un predicador decir que Jesús no iba a lugares donde Él no era aceptado. No iba a lugares donde Él no era aceptado. Cuando Jesús era aceptado, y muchas veces nosotros también nos pasa, cuando estamos en un lugar donde no somos aceptados, obviamente nos sentimos medio incómodos. Pero qué bueno es cuando vamos a un lugar y somos aceptados, somos incluidos en esa mesa o en esa reunión, en ese compañerismo, somos aceptados. Pero qué feo es estar en un lugar donde no somos aceptados, nos sentimos excluidos, diríamos, del grupo o de la reunión en la cual nosotros nos encontramos. Por eso hago mención que acá Pablo está diciendo, nosotros somos aceptados, dice, con lo cual nos hizo acepto ante el amado. Ante nuestro Dios, nosotros somos aceptos. Dios dice, nos acepta a nosotros. Y eso yo creo que a nosotros nos basta y nos sobra. Hermano querido, cuando vamos a la oración, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios ve un corazón contrito y humillado y Él nos acepta. Él ve un corazón realmente que se ha arrepentido de sus faltas y de sus errores, y Dios nos acepta. Por eso yo en esta noche quiero animarte
que no te sientas que Dios no te acepta o que Dios está para juzgarte o que Dios está para reprocharte. No, tenemos que sentirnos amados delante de nuestro Dios y Padre. Jesucristo hizo todo por nosotros. Por eso la tercera cosa que yo quiero marcar en esta noche es que somos aceptados. Yo dije somos bendecidos, también somos aceptados por el Señor, y no únicamente aceptados, sino que también Dios nos había escogido. Sigue diciendo la Escritura a través de Pablo, dice, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, dice, en toda sabiduría e inteligencia. En toda sabiduría e inteligencia. Quizás uno no se da cuenta, pero Dios nos da una sabiduría, una inteligencia, que no lo vamos a encontrar quizás, no sé, en grandes cursos que tomemos, no vamos a encontrar quizás en grandes universidades o posgrados que realicemos, no lo vamos a encontrar ahí, esa sabiduría espiritual. La sabiduría y la inteligencia espiritual lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por eso es importante que en la palabra y en la oración y en esa comunión íntima con el Espíritu de Dios, es ahí cuando Él nos va a dar sabiduría y nos va a dar inteligencia. Pablo había desechado la sabiduría humana, había tenido por basura con tal de ganar a Cristo. Él sabía que en Cristo estaba la sabiduría y estaba la inteligencia espiritual. Yo creo que en estos tiempos a nosotros nos hace falta y debemos pedirle a Dios sabiduría, a ver de qué manera voy a movilizarme en este tiempo. Señor, dame inteligencia, esa inteligencia que va más allá de las emociones, que va al espíritu. Es importante tener inteligencia o sabiduría emocional, pero creo que la espiritual supera todo eso. A veces que nos sentimos tan vulnerables por la situación, por la falta de algo, o por el dolor de algo, o por un ser querido que hemos perdido, a lo mejor ante duelos. Digo porque me ha pasado, he perdido seres queridos muy seguidamente, y el dolor emocional. Pero uno cuando rápidamente va a la presencia de Dios, Dios empieza a reestructurar y Dios empieza a fortalecer en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Quizás en esta noche alguien está pasando esta situación, quizás esta palabra es para vos y estás necesitando de esa fortaleza, de esa sabiduría e inteligencia espiritual, y que Dios pueda darte en esta noche. Y esa bendición que viene del cielo y que inunda tu ser interior, y vas a ver que la situación va a empezar a cambiar. Tu estado de ánimo, tu estado espiritual va a empezar a cambiar. Pablo lo sabía perfectamente. Él vivía en comunión con Dios. Él sabía lo que era la oración, él sabía lo que era el ayuno, él sabía lo que era la vigilia, él sabía lo que era la búsqueda en la presencia de Dios. Entonces él dice, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia espiritual, tenemos bendición espiritual, Dios nos acepta. Y hermanos queridos, yo creo que en esta noche quiero tomar un tiempo para orar. Quiero orar por aquellos que están tristes, aquellos que están en situaciones muy desfavorables, un hermano que está ahí atravesando esta etapa de duelo. Vamos a orar por él, por nuestro hermano Miguel, para que Dios pueda fortalecerle, y aquellos que también están pasando situaciones, a lo mejor en su economía, en el negocio que no funciona. Sabemos ya por los medios cómo viene la situación, pero nosotros debemos fortalecernos y aceptar también que la bendición espiritual está sobre nosotros. Sigo con esta carta que Pablo hace mención. Voy a encontrar un par de cosas más acá para que pueda bendecir tu vida. Sigue diciendo la Escritura que nosotros somos aceptados, que nosotros tenemos sabiduría y entendimiento de las verdades espirituales. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, ¿no? Lo que él había sentido. Dice, nosotros realmente vamos a hacer
mostrado por Dios. Dios nos va a revelar, Dios nos va a mostrar cosas. ¿Cuántas veces quizás ya has experimentado, o quizás viste, hermano, que han experimentado, que como que ya había un presentimiento, como que había una percepción de que Dios tenía algo? Dios tenía algo, aún en el momento de aflicción. Hay unas frases que muchas veces usamos nosotros, ¿no? Y decimos, bueno, si se cerró una fuente de empleo, va a venir algo mejor. A veces que lo usamos como latiguillo, o a veces Dios mismo permite que nosotros confesemos eso. En este tiempo que a lo mejor hemos perdido el trabajo, o que las ventas no se dan, o que nos mermaron las horas de empleo, y debemos confesar que realmente Dios tiene preparado algo nuevo. Y quizás Dios te va a dar la salida, Dios te va a dar la sabiduría y la inteligencia para que puedas hacer otras cosas a lo mejor, o puedas reforzar a través de los talentos que Él te ha dado. Podemos ver en hermanos conocidos, o a veces en mismos vecinos, ¿no? Vemos cómo, diríamos, pegaron el volantazo para otro lado y empezaron a encontrar la bendición de Dios, y se dieron cuenta que realmente había dones y talentos y habilidades y capacidades que Dios les había dado. Por eso yo quiero en esta noche que oremos para que Dios nos muestre, porque Pablo decía, Dios es quien nos va a mostrar, nos va a revelar, nos va a dar a conocer el misterio de su voluntad. Quizás uno estuvo acostumbrado a lo mejor a un trabajo con relación de dependencia, por ejemplo. Pero a lo mejor Dios dice, yo te voy a revelar que vos podés hacer esto y vas a lo mejor estar mucho mejor que antes, ¿no? Y cuántos hermanos nosotros tenemos en la iglesia, a veces gente que ha venido desempleada y Dios le ha dado una habilidad y una sabiduría para que pueda emprender ciertas cosas. Dios mismo nos va a revelar su perfecta, su divina voluntad para que nosotros, sus hijos, estemos mejor. Dios nunca nos va a llamar para que estemos peor. Dice que Dios realmente tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz. El mismo Señor Jesucristo dijo, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él dijo realmente que Él vino a matar, hurtar, destruir. Dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Esa palabra realmente como que inunda mi corazón y la misma palabra del Espíritu de Dios dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Por eso, a través de esta carta, de esta inspiración del Espíritu de Dios a través de Pablo hacia los Efesios y también hacia nosotros. Dios dice que nos ha marcado, decía Pablo, yo estoy marcado por el Espíritu de Dios. Dios me da a conocer su plan. Dice en el versículo 12 y 13, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, dice, seamos alabanza para su gloria, los que primeramente esperamos en Cristo. Y Él también, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros estamos sellados por el Espíritu de Dios. Cuando hoy en día se habla mucho de la marca de la bestia, se habla del número de hombres, hermanos, nosotros ya estamos marcados por el Espíritu de Dios. Estamos sellados por el Espíritu de Dios. Y eso es algo muy importante. No te preocupes, no te desesperes demasiado con la marca del anticristo, sino más bien trata de guardar esa marca y ese sello del Espíritu de Dios que te va a fortalecer, te va a animar, te va a dar inteligencia y sabiduría espiritual. Sin más, en esta noche yo quiero que oremos. Quiero que oremos por aquellos que están atribulados, quiero que oremos por aquellos que están en situaciones a lo mejor de angustia, aquellos que están tristes, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando por duelo, aquellos que quizás están ahí con la problemática familiar. Vamos a orar por la familia. Nos tomamos este tiempo para orar. Yo quiero que si estás ahí con tu esposo o si estás con un hermano, una hermana ahí en tu casa, yo quiero que le des la mano a tu esposo o a tu familia. Quiero que oremos por la familia. Sabemos que la familia está siendo sacudida,
está siendo sacudida, pero más que nunca debemos orar por nuestras familias. Sin más, yo quiero que cierre tus ojos y tomes de la mano a aquel que está al lado y vamos a hacer oración. Padre, vamos a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta bendición espiritual que nos das. Esta bendición que no es terrena, sino que es celestial, que es sobrenatural. Gracias por habitar en nuestros corazones. Gracias por impartirnos inteligencia y sabiduría del cielo. Gracias porque nos aceptas ante tu presencia y Señor, y en esta noche rogamos por nuestra familia. Ruego, Señor, por las familias del Centro Cristiano. Jesús la fortaleza. Ruego, Señor, por los hermanos, por los primos, por los tíos, por los abuelos, por los sobrinos. Ruego, Señor, para que tú los bendigas y para que podamos, Señor, más que nunca estar fortalecidos en la familia, bien edificado sobre la roca. Yo bendigo a aquel que está pasando situaciones difíciles en la familia y declaro en esta noche que el Espíritu de Dios va a tomar control de todas las cosas. Y así también, Señor, ruego por aquellos que están tristes, aquellos que están angustiados, aquellos que están, Señor, ahí acongojados por la situación. Señor, ruego para que tu fortaleza, para que tu palabra, para que tu Espíritu esté obrando. Y llévanos, oh Dios mío, a la oración. Llévanos, Señor, a la búsqueda de tu presencia. En esta noche, Espíritu Santo, yo te ruego para que bendigas a cada varón, para que bendigas a cada mujer, a cada adolescente, a cada niño, a cada joven. Bendecí, Padre, y levantarnos más que nunca, oh Dios. Aquellos que nos ven, Señor, de lugares distantes, los hermanos que nos ven de México, los hermanos que nos ven de Perú, de Chile, los que nos están viendo del Paraguay, de Uruguay. Señor, los bendecimos en esta noche y que también ellos, Señor, puedan ser fortalecidos y llenos del Espíritu de Dios. Padre, te rogamos, Señor, para que tú estés obrando sobre Argentina, Señor, para que tu mano buena y poderosa nos esté defendiendo ante situaciones que se vienen, Señor. Tu mano poderosa esté ahí impartiendo liberación en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a Argentina, a los que nos presiden. Dale temor y temblor a los que nos presiden, Señor. Y que realmente pueda haber, Señor, un corazón de ellos amando hacia Argentina y que pueda ser erradicado intereses personales que hayan, Señor, en la casta política y que puedan preocuparse y amar al país. En el nombre de Jesús reprendemos al devorador, aquellos que quizás se quieran adueñar y llevar las riquezas de Argentina. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos bendición sobre Argentina. Bendice cada hogar, cada casa. Y Señor, reprendemos a aquel que quiera venir y traer pobreza a Argentina. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tu iglesia, oh Dios, va a estar más fortalecida que nunca. Lo creemos, lo declaramos y bendecimos a aquellos que están pasando por momentos de duelo, aquellos que están enfermos, los que están ahí con el COVID-19. Señor, te ruego para que los liberes, y aquellos que están con temor a tener esa enfermedad, los reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos bendición, bendición sobrenatural. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí dale un abrazo, dale un beso a tu hermano, a tu familia que está cerca, y creo que Dios nos va a fortalecer más que nunca. Es una bendición espiritual que Pablo tenía y quería darle a conocer también, darlo asentado a los hermanos de Éfeso, y también el Espíritu en esta noche nos quiere dar a nosotros. Tenemos bendiciones espirituales y no nos olvidemos nunca de eso, que son mucho más que las terrenales. Tenemos vida eterna. Fuimos predestinados por Dios a través de Jesucristo. Dios te bendiga. Nunca bajar los brazos. Creemos que muy próximo nos vamos a ver y vamos a reunirnos, pero mientras lo haremos de esta manera, y creo que debemos orar unos por los otros. Dios te bendiga y el domingo nos estaremos viendo nuevamente. Hacenos comentarios, pone me gusta, compartí, y vamos a darle realmente, diríamos, publicidad a este canal que Dios nos ha dado. Dios te bendiga.